Salmo 89, del 1 al 8. Dice, Dios mío, siempre alabaré tu gran amor, que nunca cambia. Siempre hablaré de tu fidelidad tan firme como el cielo. Tú hiciste un pacto con David, el rey que tú elegiste. Le prometiste bajo juramento. Cuando hayas muerto, uno de tus descendientes reinará siempre en tu lugar. Dios mío, los cielos te alaban por tus grandes hechos. Todos los ángeles del cielo hablan de tu fidelidad y solo a ti te honran. Eres un Dios incomparable. Eres grande y maravilloso entre los dioses. Señor y Dios del universo, no hay Dios como tú, tan fiel y poderoso. Tú dominas el mar embravecido y calmas sus olas agitadas. Aplastaste el monstruo del mar y con tu brazo poderoso derrotaste a tus enemigos. Creo que esa está ahí, ¿verdad? Bueno, acá tiene una numeración distinta. Tienes el micrófono apagado. ¿Alguien tiene otra versión? Señor, siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Dijo el Señor, hice un pacto con David, mi siervo escogido. Te hice este juramento, estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Todo el cielo alabará tus grandes maravillas. Señor, multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues, ¿quién se comparará con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes, los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Gracias, Alex. ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere orar? No sé qué le haya dicho el Señor esta mañana con ese salmo. ¿Quién quiere orar? Padre bueno, muchas gracias, Señor, por esta linda palabra que nos das el día de hoy, donde nos muestras cómo eres, Señor, tu amor inagotable, cómo actúas en nuestras vidas diariamente, no te cansas, te muestras con esa maravillosa poder que tienes, Señor, con tu creación, Señor, todos los días al abrir nuestros ojos, vemos cuán grande eres, Señor. Gracias por animarnos, Señor, a contar tus maravillas todos los días, Señor, a no quedarnos callados con este regalo tan precioso que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres eterno y nos has hecho parte de esta eternidad, de una vida, Señor, en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestras un camino de esperanza, Señor. Aunque a veces miramos tantos problemas, tantas dificultades en nuestro diario vivir, Señor, tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí mostrando tu amor, estás ahí mostrando tu fidelidad, Señor. Estás ahí porque tú no cambias. Esa es tu naturaleza, Señor. Tú no puedes cambiar a lo que tú has dicho. Y tú dices que vas a permanecer con nosotros, que vas a estar ahí siempre, que nos vas a cuidar siempre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esta mañana que vienes a renovar nuestras fuerzas, Señor, a levantar nuestro ánimo, Señor, a darnos el vigor que necesitamos para el día a día, Señor. Gracias porque al entrar en tu palabra, Señor, nuestros ojos se abren, Señor, a una nueva vida, Señor. Nuestros pensamientos cambian, se transforman, Señor. Gracias. Gracias por lo que haces en nuestro día a día, Señor. Aunque a veces no lo entendamos, no lo veamos, Señor. Gracias.
Gracias por cada hermano que está aquí, Señor, por sus familias, Señor, por sus diferentes dificultades, Señor, que a veces, como digo, Señor, no las entendemos, pero tú sí, Señor, obras a favor de nosotros en ellas porque eh, estás ahí siempre, Señor. Siempre estás ahí, Señor. Tú tienes la autoridad en todo, Señor. Gracias por enseñarme a manejar mi autoridad, Señor. Gracias por enseñarme a tomar buenas decisiones. Gracias, Señor, por mostrarme tu sabiduría, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por podar cada día esos pensamientos que no te agradan. Gracias, Padre bueno. Gracias por esta mañana llena de luz y llena de esperanza para nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento para entender tu palabra, Señor. Abre nuestra mente para entenderla y que sea saciado nuestro ser ante las necesidades que hoy tenemos ante tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bien, mis hermanos. Ahora sí, nuevamente, buenos días. Ahora sí, no, sino otra vez. Buenos días a todos. Bien, digamos que este salmo tiene como propósito introducirnos un poquito también en la enseñanza de hoy. Qué linda oración. Lo lleva a uno a reflexionar un poco sobre lo que la Escritura habla de Dios. No se queda corta la Escritura. Esto que tenemos nosotros para expresar pues la grandeza, la omnipotencia, la soberanía, lo que Dios es en todo su esplendor. Entonces, yo quería hacer, mientras Milena oraba, yo hacía unas preguntas aquí en mi cuaderno, las escribía. Y se trata precisamente de lo que vamos a mirar en esta mañana. Uno se pregunta muchas veces, uno escucha hermanos, o uno, voy a ubicarme yo en ese contexto. ¿Por qué? Uno tiene muchos por qué en la vida, muchos, como creyente, tiene muchos por qué. Bueno, a mí, ¿por qué la economía me maltrata tanto? ¿Por qué la economía no funciona? ¿Por qué este negocio que hago no me funciona? Que él tampoco, no sé qué. ¿Por qué en mi familia? Bueno, esto de mi familia, ¿qué será lo que está pasando con mi familia? Están sucediendo cosas, difíciles en mi familia. ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me quieren como mucho en el trabajo? O sea, yo soy como el patito feo del trabajo. ¿Por qué otros sí saben más palabra que yo? ¿Por qué otros se pueden parar en un púlpito o en la calle y hablar del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué yo no he podido dejar mi pasado? ¿Por qué todavía lo tengo ahí? ¿Por qué? Son muchos por qué y todos los que a usted le vengan a la mente. Todos los que le vengan a la mente de los por qué que cotidianamente la gente se hace en su vida. Y uno medita precisamente en este salmo un poquito y uno dice, bueno, no debería haber por qué, no debería haber por qué, porque si lo que vemos acá es que en la escritura que Dios se manifiesta y dice, y mejor dicho, que es el Todopoderoso y que hace y que deshace y que bueno, todo lo que nosotros como evangélicos o cristianos sabemos, ¿cierto? Y que muchas veces entramos a formar parte de la vida cristiana con eso en mente. Se me acabaron los problemas, se me acabaron las situaciones, se me acabó todo. Y entonces es un pensamiento un poco natural con respecto de las cosas espirituales que realmente significan ser creyentes. Lo que eso quiere decir, y nosotros a veces lo bajamos a un nivel muy natural. Bueno, como yo ya creo en Dios, entonces ya todas las cosas van a pasar como por arte de magia o algo así, y ya solucionados los problemas. Entonces no habrían porqués, se terminarían los porqués. Ay, Señor, ¿por qué yo soy como tan de malas? Todo lo que hago no me sale o no sé qué, o bueno, en tantas cosas que usted puede pensar ese porqué en todas las áreas, sin ninguna pena, ni tapujo, ni nada, es pensarlos. Bueno, ¿yo por qué tengo tantos porqués? Así sea el más bobo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, ¿yo por qué soy bajito? ¿Por qué soy gordito? ¿Por qué no tengo pelo? Yo podría preguntar, Señor, si mira ese niño, ese joven, ese señor tan bonito, y yo no, ¿cierto? Hablando físicamente.
Parecen bobadas, pero todas esas preguntas lo que hacen es traer al corazón del ser humano, como le dijera yo, desazón, bajos de ánimo, una falta de identidad, la cosa más tremenda en cuanto a quién soy, por qué, todo el tiempo, por qué. Entonces, todas esas cosas van en detrimento del ser humano, van en detrimento, y estamos hablando del creyente, hoy del creyente de la comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas, de esta comunidad. No voy a hablar de nadie más, sino de nosotros, que de nosotros sí podemos hablar estando presentes. Entonces, haciendo un repaso de todo lo que hemos visto, de todas las enseñanzas, y pareciera que no debiera haber porqués en nuestra vida, con todo lo que el Señor nos ha venido dando todo este tiempo, pero eso no, parece que no ha sido suficiente, o parece que no es suficiente, realmente no es suficiente con lo que hemos oído, no es suficiente, con ese conocimiento que tenemos no es suficiente, y lo estoy diciendo con, ¿cómo se llama eso? Con afirmando lo que les estoy diciendo, afirmando, no es suficiente. Y vamos a ver hoy por qué no es suficiente. Porque necesita ser suficiente eso, o debiera ser suficiente, pero no lo es. Entonces parece que tiene que haber algo más o un pasito más para nosotros poder ver a plenitud la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, para poder vivirla, para poder saborearla, para poder caminar en ese deseo de Dios revelado o manifestado a través del Espíritu Santo. Y hay hombres, solamente miré uno, vi varios, pero solamente voy a hablar de un hombre esta mañana aquí en la comunidad, para ver si hay una posibilidad de que se acaben los porqués, ¿cierto? No queriendo decir con esto que el hecho de que yo ya no me pregunte un día por qué, es que no hayan problemas, es que no se presenten situaciones y que no sigamos viviendo en el mundo y entonces ya no soy del mundo y no pertenezco a este mundo. No, puede que no sea del mundo, porque ya mi ciudadanía es celestial, pero estoy en el mundo y todos los problemas que hay en el mundo nos rodean a todos, al más estudioso de la Biblia, más espiritual, como al que menos. Entonces, vamos a mirar cuál es el pasito siguiente, no pequeño, que hay que dar para que nuestra vida cambie, sea transformada realmente transformada, catapultada, llevada a una dimensión mucho más allá de la comprensión de nosotros mismos, en donde esos por qué ya tendrían una respuesta muy clara de parte de Dios a nuestra vida, el porqué de las cosas. Entonces, vamos a hablar un poco de un hombre llamado Saulo, después Saulo de Tarso, después Pablo, el apóstol Pablo. Un poquito cómo fue el proceso en la vida de él para ser el hombre que fue, ese hombre usado por el Espíritu Santo, con un propósito maravilloso. Ese hombre que escribió un montón de cartas, ese hombre del cual el evangelista Lucas, le dedica muchísimos capítulos del libro de los Hechos, pero muchos capítulos del libro de los Hechos. Y uno empieza a mirar lo que el hermano Lucas escribe de Pablo en el libro de los Hechos y pareciera una repetición, que dijo, que no dijo, que de esta manera me convertí al Señor y otra vez frente al uno, frente a un rey, frente al otro, frente al presidente tal de turno, siempre contaba lo que había sucedido para haber dejado de ser perseguidor de la iglesia a ser seguidor del Señor Jesucristo. Pero no es una repetición, es que trae bastantes aportes. Cada vez que se repite algo trae un aporte, trae otro aporte que engrandece un poco más la enseñanza de lo que Pablo quería transmitir o Lucas quería transmitir contando la historia del apóstol Pablo. Y en las cartas, en Romanos, en Corintios y todas las cartas que escribió el apóstol, él habla de él, sin decir soy yo, por decir algo. Pero él, en la medida que va expresando en esas líneas, en esa escritura que podemos tener nosotros hoy en nuestra mano, también estaba expresando quién era él y cómo fue lo que fue y por qué fue lo que él fue
hasta el día que fue llevado arriba por el Señor. Bien. Entonces, vamos a mirar, a descubrir esta mañana, aunque yo sé que ustedes lo saben, por eso les digo, esto, si se vuelve a repetir, es porque es por la dinámica de las enseñanzas otra vez, en otra enseñanza más adelante, porque digamos que la invitación del Espíritu Santo es a que nos animemos los unos a los otros. Entonces siempre va a haber esa dinámica de la invitación, del venga, del vamos, del abrazo, de estudiemos, de eso. Siempre va a haber esa dinámica porque pues la Escritura dice que van a haber hermanos débiles en la fe, que van a haber unos que entienden menos, que otros van a entender más, etc. Bueno, yo quiero hablar a una congregación, quiero hablar de una congregación entendida, una congregación estudiosa, quiero hablarle a una congregación que se reúne porque ama todo esto de estudiar la palabra y escuchar el mensaje. Por eso le decía al hermano José Cepeda, esto es apenas un aperitivo, porque el plato fuerte no se los puedo dar yo, ni ningún hermano, ni Jenny, ni el mejor teólogo del mundo no le puede dar el plato fuerte, que es el plato fuerte que nosotros vamos a mirar hoy. ¿Cuál es? Bien. Empezamos entonces a leer Hechos capítulo 9. Voy a tomar solo unos apartes de la vida de Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, de los hermanos allá en Jerusalén. Perseguía a la iglesia, la azotaba, consentía en asesinar a los hermanos. Él aprobaba eso, los encarcelaba y demás, como vamos a ver en esta mañana. Hechos capítulo 9. Vamos a leer unos cuantos versículos. Ojalá no nos cansemos, porque voy a leer 22 versículos, creo que voy a leer. Entonces, esta es la historia de cómo Pablo se encontró con el Señor Jesús. Pero adelantándoles un poquito, no quisiera adelantarles, pero les voy a adelantar un poco. Si fue suficiente el encuentro que tuvo allá en el camino de Emaús con el Señor Jesús, o no fue suficiente, o tuvo que haber algo más. Porque estoy seguro que esta comunidad ha tenido un encuentro con el Señor Jesús. Pero es suficiente ese encuentro con Él, que me salió al encuentro y que me dijo, oye, mira, quiero que me sigas, quiero que me creas, quiero renovar tu mente, transformar tu vida, yo quiero eso contigo. Si eso fue suficiente, si fue suficiente para el apóstol Pablo. Saulo, respirando aún amenazas, Hechos capítulo 9, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino de la verdad y la vida, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tremenda pregunta. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Tremendo problema también. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Eso es bien interesante porque escucha una voz y sabe quién le está hablando. Eso es para estudiar cada uno ahí. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora.
Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, usted ya lo vio, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Sabía perfectamente con quién estaba hablando. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, ¿cómo le dijo? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20 dice, enseguida, no fue a los 8 días, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los concilios de los sacerdotes, porque él eso era lo que hacía. Todo el mundo asombrado de lo que ahora Pablo o Saulo estaba haciendo. Bien, este es el encuentro con el Señor. Va con un pensamiento muy torcido además, creyendo que está cumpliendo con la voluntad de Dios y haciendo un papel muy bien hecho, de acuerdo a su doctrina, de acuerdo a cómo había sido enseñado, y iba persiguiendo a los hermanos en la fe. Se le aparece el Señor, tiene un encuentro con el Señor, y el hombre enseguida, lleno del Espíritu Santo, predica a Cristo, el Hijo de Dios, en los lugares a donde le habían dado los permisitos para ir a hacer los males que estaba haciendo en ese momento. Bien. ¿Qué hizo que Saulo tomara tan grande determinación de quitarle la vida a las personas a dar vida a través del Evangelio? ¿Qué hizo que Pablo no se arredrara ante nada, no se asustara, no echara para atrás, no se pusiera a pensarla, a ver si sí, si no, sino que bien que recibe el encuentro con el Señor Jesús y es lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar el Evangelio de quien lo llamó? ¿Qué pasó en la vida del apóstol Pablo? ¿Qué pasó? Vamos a mirar. Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Son dos lecturas algo largas, pero que vale la pena enterarnos de algunos detalles que la Escritura nos enseña. Bien. Dice así Hechos, capítulo 26. Desde el 1 hasta el 11. Dice así. Entonces, es todo el capítulo 26 y de hecho todo el libro de los Hechos. Yo solamente voy a pintar un pequeño panorama, pero realmente a nosotros, para nosotros sería valiosísimo enterarnos muy bien de lo que el libro de los Hechos enseña. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Bien. Agripa es el gobernador de turno en el lugar donde está en este momento Pablo. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces
todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, conforme a esa rigurosa secta. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Escuchen ese versículo 6 que es muy interesante. Y ahora, por la esperanza de la promesa que se hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataban, yo di mi voto. Y muchas veces, dice el apóstol, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y empieza a decir, y ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Parece que no se cayó solo Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Bien, como ustedes ven, Hechos 9, hay una parte muy pequeñita de lo que pasó allí, pero el mismo apóstol Pablo amplía muchísimo más ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús. ¿Cuál fue el propósito del Señor Jesús salir al encuentro? Y la pregunta que yo me hacía es, ¿en qué momento el apóstol Pablo se dio cuenta de qué era lo que significaba ese encuentro? Porque si uno mira Hechos 9, pues no hay mucho lo que dice cuanto al propósito de Dios con Pablo, el Señor Jesús con Pablo. Pero él, con el tiempo, puede expresarle al rey Agripa y a todos los que le están escuchando el verdadero llamado. O sea, ¿cuál fue ese verdadero encuentro? ¿Para qué se encontró con el Señor Jesús? ¿Cuál fue el propósito de haberse encontrado el Señor Jesús con él? Porque fue el Señor Jesús el que le salió al encuentro. Bien. Entonces miraba un poquito en la historia, hermanos, secular sobre el apóstol Pablo, y era un hombre de una familia bastante interesante allá en su tierra, con algunos pesitos, y pudo darse los mejores estudios. Ese era un hombre muy, muy inteligente, muy inteligente.
tenía estudios en filosofía, en teología, estudió con Gamaliel, estudió la política de su región, estudió muchísimas cosas. Ese tipo sabía cantidades de cosas. Él se sentaba a hablar con los eruditos de su época, cualquier tema, con los gnósticos, con los filósofos, con todo el mundo hablaba. Y el hombre era un hombre muy instruido en todas esas cosas y se podía codear con toda esta gente sin ningún problema. Pero un hombre preparado en tantas cosas, hablaba varios idiomas además, según los estudios que tienen él. Sin embargo, a pesar de todo eso, escribo yo acá en mi cuaderno, era necesario un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Era necesario un encuentro personal con aquel a quien perseguía. Entonces, eso hizo, ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, hizo que ahora, como ustedes ven, Pablo está expresando quién era y quién es hoy en día Pablo. Pablo expresa a través del libro de los Hechos, Pablo expresa muchas veces el conocimiento que tenía de la ley, cómo ejecutaba la ley, cómo vivía la ley. ¿Le faltaba conocimiento de quién era Dios? Pues no. El hombre tenía, como él o como casi ninguno, un conocimiento muy grande de las Escrituras, y hablaba de Dios con denuedo y sabía que Dios iba para adelante y entonces él iba para adelante, y que los que son enemigos de Dios eran enemigos de él y entonces los iba a ir echando a la cárcel y los iba matando y toda esa cosa y bla, 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 etc. En todo caso, tenía un conocimiento muy grande de quién era el Señor Jesucristo, de quién era Dios. Jenny, Gálatas 1. No quiero agrandar mucho la historia porque esto hay material de una manera increíble para poder ver. Es más, hay unos apócrifos que llaman de San Pablo también, en donde habla mucho de historias un poco fantásticas, pero que muestran un poco quién era Pablo en su época. Gálatas capítulo 1. ¿En Reina Valera? Sí, en Reina Valera. Ok. Vamos a ver qué pasó durante toda esta historia, pero les sugiero que lean el libro de los Hechos, porque es bien interesante. Gálatas 1, versículos 11, 12 y 23. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. 23. Sí, señora. Dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Muy bien. Entonces, mire que vuelve él en esta carta y nos recuerda esto que el Espíritu Santo hace a través de estos escritores. Créanme que no es por perder el tiempo, no es porque sí, sino que esto tiene su razón de ser. Hay cositas que se van agregando, cositas que se van poniendo sobre estas escrituras, que amplían un poco más la enseñanza y nos dejan ver de qué era lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo nos quiere contar. Dice el versículo 16 y 17, bueno, desde el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, ojo con esto, no consulté enseguida con carne y sangre. No le pregunté a Giovanni, ni a Jenny, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Luis. No le pregunté a ninguno de mis hermanos, no le pregunté, ¿cierto? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Oye, ni siquiera fue a los apóstoles que habían caminado con el Señor Jesús, que habían aprendido con él, que estaban llenos del Espíritu Santo. No fue a ellos, ni siquiera.
sino que ¿qué hizo? Fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿A dónde fue? Al desierto. ¿A qué iría al desierto? Y duró, en un primer viajecito duró 3 años. En otro segundo viajecito, como vamos a ver en el capítulo 2 de Gálatas, dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Hasta ahí. Entonces, duró 14 años sin ir a Jerusalén, pero duró como 3 años también en el desierto de Arabia. ¿Qué se la pasó haciendo ese hombre? ¿Qué se la pasó haciendo durante este tiempo? ¿A qué dedicó su vida el apóstol Pablo? ¿Fue suficiente con haberse encontrado con el Señor Jesús para de una vez decir, ya me las sé todas? ¿Es suficiente con decir o con confesar a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador para ya caminar como Él quiere que caminemos? ¿Es suficiente con ir a la iglesia? ¿Es suficiente con escuchar a los predicadores de turno? ¿Será suficiente eso? Parece que para este apóstol no fue suficiente eso. Y ni siquiera consultaba con hombre alguno lo que quería saber con respecto a por qué el Señor Jesús me salió al encuentro. Yo necesito saber en profundidad, oye, es que yo he predicado la ley durante muchos años. Soy un maestro en eso de enseñar la ley, de cumplirla, de hacer estudios profundos sobre la ley. Pero me sale al encuentro al que yo persigo, que es al Señor Jesús, para decirme, mira, yo ya estoy aquí, pero yo necesito saber cómo así, cómo yo no podía entender todo esto. ¿Por qué yo no podía ver lo que los que yo estoy persiguiendo sí pueden ver? ¿Por qué yo no lo podía ver? Y casi no me gusta usar esa palabra, pero voy a usarla y es se apartó. Se apartó. ¿A qué se apartó? A escudriñar, a trabajar la escritura, lo que tenía a la mano, a preguntarle a Dios. Seguramente yo no sé si ayunaba, si oraba, se apartó. Cosa de que cuando él apareció después en Jerusalén, eso fue toda una revolución, toda una revolución. ¿Por qué hubo revolución? Porque no se conformó. No se conformó con lo que el encuentro con el Señor Jesús, no se conformó. No se conformó con lo que sabía de la ley, que como ustedes miran en todos los textos, él ya expresa, después lleno por el Espíritu Santo, lo que los textos hablaban del Señor Jesús. Ya puede ver los textos y decir, sí, la Escritura habla del Hijo de Dios, al que yo perseguía. Ahora entiendo lo que las Escrituras hablaban de él. Ahora lo puedo ver, pero ¿cómo lo pudo ver? ¿Porque se lo contaron? Es la pregunta. Porque alguien le dijo, mira, esto es por aquí, esto es por allí o esto es por allá. O solamente tuvo un encuentro con la palabra. Un encuentro con la palabra. Que no se quedó solamente en algo glorioso como fue ese encuentro, de una luz resplandeciente, de moveres, yo no sé cómo, para que, ay, bueno, ya me encontré con el Señor Jesús y me da hasta temblor y cosas así, y ya, y pasó. No, eso fue mucho más allá, muchísimo más allá. Tomó tiempo de intimidad, tomó tiempo de entrega a la palabra, tomó un tiempo brutal del apóstol Pablo para poder escuchar. Escuchen esto, mis hermanos, qué es lo que es la enseñanza de esta mañana, para tener un encuentro personal y una revelación personal del Espíritu Santo a la vida de él. ¿Qué es la invitación de hoy? Mira, tenemos realmente información en nuestras manos valiosísima, pero valiosísima. Pero esa información no va a transformar nuestra vida, no va a renovar nuestra manera de pensar, hasta tanto nosotros no escuchemos del mismo Dios personalmente lo que Él nos quiere decir con todo ese material que nosotros tenemos. Y lo vamos a ver ahorita también con el apóstol Pablo, poniendo un hombre como ejemplo, un hombre como usted y yo. Pero eso es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos que nuestros pensamientos nazcan de nuevo.
Ya tuvimos el encuentro con el Señor, ya lo tuvimos. Ahora es necesario que allí haya un nuevo nacimiento, que todo eso que nosotros tenemos y que sabemos de Dios, dé a luz vida, dé a luz poder, dé a luz sabiduría, dé a luz todo lo que un hijo debe manifestar, el amor, la gracia, la verdad, sin que haga nadie ni siquiera un poquito de fuerza para poder vivir lo que el Señor es en la vida nuestra, para poder vivir guiados por el Espíritu Santo. Eso no se logra de ninguna otra manera, mis hermanos. Se logra en comunión íntima, constante con el Señor a través de su santa palabra. El Espíritu Santo está en nosotros, como iglesia, como creyentes que somos. Él está, abro comillas, que se trabaja. Él está que se trabaja. Él quiere que usted sea original. Una hija de Dios original, un hijo de Dios original, por lo que Dios le dice personalmente, por lo que Dios me dice personalmente. Nosotros no podemos vivir por las enseñanzas del predicador. Es que no lo podemos hacer porque nos pareceríamos al predicador. O nos pareceríamos a Pablo, o nos pareceríamos a Pedro, a Lucas, o a cualquiera de esos, a Tito, Timoteo. Pero necesitamos ser como ellos, originales. Todo por nuestra comunión con el Señor. Por eso nomás. Oye, ¿cómo así que Pablo expresa? Venga, yo primero los perseguía, pero mira que estaba persiguiendo al Señor y ahora me doy cuenta que es que estaba persiguiendo al Hijo de Dios y que yo estoy puesto es para llevar el evangelio, cuésteme lo que me cueste y bla, bla, bla. Eso fue Pablo. A Pablo le tocaron muchas cosas que usted no pretenda hacer, porque eso fue Pablo. Lo que usted y yo debemos vivir es lo que Dios dice que debemos vivir. Y eso no se lo dice a través mío, ni a través de ningún predicador. Eso se lo dice el Espíritu Santo a usted, a su ser entero, por comunión con Él. Por sacar ese tiempo de precioso para Él, de estudio de las Escrituras. Puede ir a jugar fútbol, puede ir a cine, puede compartir con su familia, todo lo que quiera hacer, pero el tiempo del Señor es el tiempo de Él y hay que apartarlo para Él. Sin ningún tipo de ruidos, como dice Esdras, preparar el corazón para escudriñar, para indagar en las Escrituras. Poner por obra lo que esas Escrituras me enseñan y poder así exponerlas al mundo. Es necesario tener un encuentro personal con Dios, personal con Dios. No hay otra manera de crecer, no hay otra manera de ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Porque si no, hermanos, vamos a seguir haciendo fuerza, como he hecho yo durante tantos años también, queriendo ser lo que no sé qué tengo que ser, sino lo que alguien me dijo que yo debía ser. O que hubo una enseñanza y no, yo quiero ser como Pablo o como Pedro, o yo quiero vivir eso, que yo lo quiero, pero si Dios no quiere. Entonces es necesario oír la voz de Dios, meternos en la profundidad de su pensamiento y que Él nos hable a nosotros de manera personal e individual. Y yo le digo que entonces uno podría entender un poquito al apóstol Pablo cuando dice: me lleno de gozo cuando me dan latigazos, cuando me dan de pedradas, cuando me meten preso, cuando me insultan, cuando me hacen de todo. Yo, lo que hay en mí es gozo. Hay gozo. Y uno dice, pero este man está loco. No está loco. Sí estaba su cuerpo acá. Y su mente también. Pero su vida sabía a quién le pertenecía. Él sabía a qué reino pertenecía, en dónde estaba su vida futura. Y por eso él la vivía con gozo, mucho gozo. Él no se preguntaba por qué me meten preso, por qué no tengo comida, por qué tengo ayunos, por qué me muerden las culebras, muy salado, por qué naufragan esas barcas donde yo voy, muy salado, por qué donde yo llegue me montan problemas, por qué. Él no se preguntó eso, no se preguntó, porque él tenía una conversación personal con el Señor. Era guiado perfectamente por el Espíritu Santo del Señor. Seguramente algunas veces se equivocó, como decimos coloquialmente, metió la pata, pero siempre iba a la presencia del Espíritu Santo. Eso hizo que el apóstol Pablo fuera un ser único, único. Ni siquiera Tito fue como Pablo.
Tito tuvo su vida. Timoteo no fue como Pablo. Tuvo también su personalidad, su identidad única, cada uno de ellos. Pero se tuvo que determinar cada uno de ellos a hacer lo que Dios quería por pura comunión con el Señor. Nosotros estamos preparados, hermano. Nosotros estamos preparados para trascender, para dejar la costumbre ya de estar tan cómodos, tan sentados, tan tranquilos, solo escuchando a un predicador. Listo, lo escuchamos y nos gozamos de lo que oímos, porque yo me gozo con mis hermanos predicadores escuchando cuando escucho a algunos de ellos, pero pregunto mucho al Señor. Porque las veces que me conformo, me frustro porque yo quiero ser como Él o quiero hacer cosas que Dios me ha mandado a hacer por bonitas que parezcan. Sea en la vida espiritual, también sea la vida natural de nosotros sobre la tierra. Para conseguir una amistad, para tener un noviazgo, para casarse, para hacer un negocio, para todo tiene que estar Él presente. Y para eso necesitamos comunicarnos a diario con Él, tener el tiempo necesario para poder escuchar a Dios hablar, donde no hayan afanes, donde si hay tristeza, si hay problemas, si no hay plata, eso se quedó afuera. Nosotros necesitamos entrar, cerrar la puerta y tener comunión íntima con Dios. Muy íntima. Que se desarrolle allí el proceso que nosotros venimos hablando en este tiempo a través de las enseñanzas, y es que haya un nacimiento en nuestra mente, un nuevo nacimiento en nuestra mente. Que ese conocimiento que nosotros tenemos dé a luz lo que es para usted y para mí. Dé a luz eso que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. En particular. Porque todos los miembros del cuerpo no hacen lo mismo. Cada uno cumple una función diferente. Y así tenemos que ser nosotros, porque para eso hacen esa metáfora. El corazón no hace las funciones de las manos, ni de los pies, ni los pies del corazón. Ah, es que yo creo que yo puedo hacer esto. No. Y ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es aquel que sabe cuál es su función dentro del cuerpo. Y el cuerpo va a trabajar perfectamente en armonía, dice la Escritura, en una armonía maravillosa, en una sinfonía debería trabajar el cuerpo de Cristo. Pero necesitamos dar el paso que un hombre como Pablo dio. Dar el paso que dio un hombre como el Señor Jesucristo en todo esto. No se conformó solo con que le dijeran: usted es el Hijo de Dios, usted nació por milagro, usted mire que esto y lo otro. No, él no se conformó con eso. Él se metió con su Padre. Él se metió con las Escrituras. Él sacó tiempo para averiguar, para investigar, para saber de primera mano quién era él, pero qué quería su Padre con él. Y eso lo catapultó. Eso lo llevó a cumplir la obra de las obras por la cual nosotros estamos hoy reunidos escuchando y estudiando la palabra del Señor. Es una invitación maravillosa, mis hermanos, una invitación gloriosa a que el Señor le hable a usted, a que el Señor me hable a mí personalmente con todo esto que tenemos. Es empezar a estudiar, a escuchar todas esas enseñanzas, pero ir nosotros con ese material y: Señor, para mí, yo quiero para mí también. Yo quiero que me hables. Yo quiero saber también de ti. Yo quiero saber tu propósito conmigo, Señor. No el que me dijo el hermano Giovanni, la hermana Jenny, la hermana Liz. No, yo no quiero ese propósito. Yo quiero el tuyo, Señor. Quiero gozarme haciendo tu propósito, porque lo escuché de ti, porque me lo revelaste, Señor, me lo dejaste saber. Ese es el propósito de la enseñanza o de la reunión de esta mañana. Es una invitación, vuelvo y repito, gloriosa, a escuchar la voz de Dios personalmente. Material hay, como lo tenía Pablo. Suficiente material para irse al desierto, solito con Dios y las Escrituras, averiguar qué era el cuentico que Dios tenía con él. Y lo llenó de gozo, lo llenó de esperanza, lo llenó de agradecimiento, de fuerza, de poder para avanzar en este mundo predicando el reino de los cielos
llevando el mensaje al que está perdido, llevando el mensaje al que no sabe absolutamente nada, con la sabiduría de Dios. Es necesario serlo. Es necesario. Como le fue necesario al Señor Jesús pasar por Samaria. Vamos a mirar una partecita en 2 Corintios. Hermanos hay. Hermano Juan Sebastián, ¿tiene Biblia? 2 Corintios, para terminar esta mañana. Versículo, Juan Sebastián, ¿tiene Biblia? Flores Minda, ¿está? Flores Minda, ¿puede hablar? Sí, señor. Capítulo 12 de 2 Corintios. Capítulo 12 de 2 Corintios. Y una hermana que busque otra versión de los 3 primeros versículos del capítulo 12, por favor. De los 4 primeros versículos. Ay, listo, hijo. Segunda de Corintios 12, del 1 al 4. Ya, un momento. Perdóname. Perdóname que me he pasado 2 veces y no la he podido sacar. Me puedo despegar la hoja. Ay, no. Segunda de Corintios 12. ¿De qué me dijo, perdón? ¿12 qué? Del 1 al 4. Del 1 al 4. Dice, y ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y si en el 14 años dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Gracias, hermana. Tenaz. ¿Quién tiene otra versión? Yo la tengo, También. Blanquita, por favor. tengo palabra de Dios para todo o nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Bueno, mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pasar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Gloria a Dios. Cosas que a ningún humano, ¿qué? Parece que es el que se les permite, no se le permite contar. ¿Hay otra versión? Sí, yo tengo. Por favor. Dice,
Si hay que seguir presumiendo, aunque me parezca totalmente inútil, pasaré a las visiones y revelaciones que me concedió el Señor. Conozco a un creyente en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo, si con cuerpo o sin cuerpo no sabría decirlo. Dios es quien lo sabe. Lo cierto es que ese hombre, repito, que no sé si con cuerpo o sin cuerpo, Dios es quien lo sabe, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras misteriosas que a ningún ser humano le es permitido pronunciar. Gracias. Entonces yo no voy a dar una enseñanza esta mañana de qué es el tercer cielo, que el primer cielo, que el segundo, que el séptimo, que los judíos tienen 7 cielos en sus enseñanzas. No, eso no vamos a tratar hoy. Hay muchos estudios, entre comillas, muy grandes teológicos, que realmente no expresan verdades espirituales realmente. Pero el caso es que yo quiero hacer un poquito llamar un poco la atención en cuanto al tercer cielo. Si hay tercer cielo es porque hay primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, para poner un número, primero, segundo y tercero. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, hace 14 años, Pablo, ¿para dónde se fue? Se apartó. Se apartó para el Señor, quería escuchar, quería oír la voz de Dios, etcétera, etcétera. ¿A dónde fue llevado? Según esta escritura, al tercer cielo, al paraíso. ¿Qué es, digamos, cuando llegó allí, abro comillas, cuando llegó allí, dice que escuchó palabras inefables, que ni siquiera al hombre les es dado revelar, contar, decir, dice ahí. Entonces, ¿qué será el tercer cielo? Yo voy a expresar algo que suena un poco feo, pero es como lo que está diciendo acá. Digamos que hay una parte de mi vida en la que me conformo con solo oír y me quedo sentado así sea 3, 4, 5 años en un lugar escuchando cosas. Pero puede haber otra parte de mi vida en la que quiero trascender un escaloncito, entonces creo que leo un poquito y averiguo un poquito ahí de lo que estoy oyendo y entonces subo un poquito más. Uy, esto es extraordinario, yo estaba como quietico allí, pero parece que esto que he escuchado es un poquito más grande de lo que yo pensaba. Y puedo seguir trascendiendo y trascendiendo hasta llegar a entender un poco, porque no se puede todo, lo que Dios me quiere contar. Es trascender, es ir, es elevarse, en entender lo que Dios me quiere contar, de oír lo que Dios me quiere contar, que es para mí, por eso es para mí. Dicen, no lo cuentes para usted, vívalo, que más que vivir, no hay otra manera mejor de contar que esa. ¿Qué fue lo que escuchó en el secreto con Dios? Porque Él lo va a sacar, dice la Escritura, Él lo saca en público, lo debe ver. Entonces es el mensaje. Hay que trascender en la comunión con nuestro Padre. Él, por su Espíritu Santo que nos dio, estoy seguro, no es su propósito que Él esté quietico ahí, en un rincón de nuestra vida, esperando que un día nos determinemos a escucharlo hablar, a escuchar lo que Él tiene para mí. Yo creo que esa no es la tarea de Dios al darnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para que esa palabra que hemos estudiado, para esa palabra que hemos oído, venga y traiga un mensaje para mi vida personal. Que eso que tengo en la mente coja vida, que haya luz en eso que tengo en la mente y realmente me transforme, me renueve. Entonces, los por qué. ¿Por qué mi familia? ¿Por qué la economía? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Se terminarían, se acabarían. Se acabarían los interrogantes porque es Dios mismo hablándole a usted. Y entonces, como Dios habla personalmente, yo no me voy a comparar con nadie, no voy a mirar por qué tiene o por qué no tiene o por qué ese es mejor que... No, yo no voy a mirar eso. Solo voy a ver lo que Él me revela a mí, lo que me muestra, lo que me da, lo que quiere que viva, cómo lo viva, cómo debo vivirlo. Pablo fue arrebatado al tercer cielo.
Pero no fue a darse un paseo para mirar para la tierra para abajo y mostrarle lo mal que está la tierra. Dios lo llevó a través de la escritura, a través del estudio, a tener un entendimiento de Dios maravilloso, que hizo que Pablo viviera la vida que vivió sobre la tierra. Vivió sobre la tierra. Eso transformó su manera de pensar, la renovó completamente. ¿Qué usó? Lo que sabía, en lo que había sido ya enseñado Pablo, o Saulo en ese caso, sobre la ley, sobre todos los ritos, sobre toda cosa. Él ya sabía sobre el tabernáculo, todo lo sabía. Necesitaba que eso, ¡fum!, naciera el pensamiento de Dios en su mente. Que eso que allí tenía como conocimiento se iluminara, ¡fum!, naciera de nuevo. Para mucho fruto además, para dar mucho, mucho fruto. Y entonces Pablo tenía que consultar con alguien. Mira, ¿será que esto qué quiere decir? Que mira que aquí, que mira que allí. ¿Será que si voy allí? Venga, hermano, ¿usted qué opina? ¿Esto será de Dios o no será de Dios? Estaba seguro de lo que hacía por su comunión con Dios. Absolutamente seguro. No se lo contó nadie más sino el Espíritu Santo. Empezó a revelarle a su vida lo que necesitaba él para la tarea que Dios, el Señor Jesús le dijo que tenía que hacer. ¿Qué nos ha contado o qué estará por contarnos el Señor a cada uno de nosotros para el ejercicio de ser cuerpo, para el ejercicio de salir, para el ejercicio de vivir una vida consecuente con lo que Él es, pero por revelación personal, solamente por revelación personal? Aquí no hay consejería que valga. Uno se puede desgastar diciéndole a otro, mire, es por aquí, eso no va a pasar. Se necesita el encuentro íntimo con la palabra, porque ya tuvimos el encuentro con el Señor Jesús. Ahora voy a ver de qué se trata ese encuentro, porque cuál es el oficio, qué es lo que Dios quiere que yo haga, porque no es solamente decir que soy hijo de Dios. Fue al tercer cielo y le fueron reveladas palabras inefables. Yo miré lo que era inefable y dice aquello que no puede expresarse con palabras. Es inefable. No se puede expresar con palabras. Es indecible, es secreto, es misterioso, muy sagrado, dice una versión por ahí, para poderlo decir. Otra definición es que no puede ser dicho o explicado o descrito con palabras. Ya. Le fueron reveladas palabras inefables. ¿Y para quién eran esas palabras inefables si no era para el apóstol Pablo? Para desarrollar un ministerio tan potente, para tener nosotros en la mano estas cartas tan maravillosas como las que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros nos lleguemos a ellas y podamos descubrir en ellas el propósito de Dios también para nuestra vida. Entonces, me parece realmente extraordinario ver una escritura como esta, que no fue arrebatado al tercer cielo para recibir poderes y yo no sé qué, si se cuenta, no, para recibir poder sí, pero el poder que recibió fue saber el propósito de Dios. ¿Cómo lo recibió? Por el conocimiento que tenía de las escrituras. Ahí, eso nació de nuevo. Eso fue lo que recibió la luz de la vida. Y lo que lo llevó a elevarse en el entendimiento y el conocimiento del propósito de Dios y ejecutarlo de una manera realmente no fácil, pero gloriosa en favor de la iglesia. Para terminar, Segunda de Corintios 4:6. Hay otra cita. Segunda de Corintios 4:6. Esto nos tiene que animar, hermanos. Nos tiene que animar, hermano, a querer tener eso que tuvo un hombre como Pablo, lo que tuvo otro hombre como el Señor Jesucristo.
en esa comunión íntima con el Señor, para que nuestra vida de verdad tenga un sentido maravilloso, que podamos entender esto de ser iglesia, de ser hermanos en Cristo, de ser seguidores del camino, de ser hijos de Dios y poder vivir consecuentemente con eso. Él fue llevado al paraíso porque en el paraíso la palabra de Dios mantiene de paseo allí, caminando, dejándose oír, se deja escuchar, apacible, maravillosa, llena de amor. Ese es el paraíso. A eso fue Pablo allí, o fue llevado por el estudio de la palabra, creciendo en ella, oyendo a Dios hablar, personalmente. ¿Qué se necesita para estudiar la palabra? Una Biblia, un diccionario bíblico o de la lengua española, un cuadernito y una esfera. Y leer, preguntar mucho, escudriñar, viajar por la Biblia, tener en mente una idea clara, qué es lo que yo quiero, a dónde voy, yo necesito saber, y empezar a hacer esos pinitos de acercarnos a la escritura y averiguar. Hay muchos hermanos que son tan didácticos para estudiar la palabra, que con dibujos, que con videos, que, bueno, yo no sé, pero hay personas que tienen una facilidad enorme para hacerlo. Otros de otra manera lo hacemos. Entonces, están invitados, hermanos y hermanas, a escuchar. Usted escucha a Dios a través de todo esto que hemos visto y lo que Dios le quiere mostrar, porque nosotros hemos visto un bosquejito, pero Dios le quiere mostrar muchísimo más allá, porque de eso depende su vida, depende su diario vivir, su hogar, su familia, sus hermanos, su economía, depende absolutamente todo, la vida de otro, porque somos pan de vida, somos la luz, somos la sal de la tierra. Entonces necesitamos saber, necesitamos tener la fuerza, el poder para salir y predicar. Está el Espíritu Santo en nosotros, pero si está sentadito ahí en un lugar quietico y Él queriendo contarnos el cómo, el cuándo, el por qué, a qué horas, a quién, es necesario que lo escuchemos, hermano. Miren, tenemos tan maravillosas enseñanzas en nuestro ser en este momento. Eso está ahí guardadito, ahí está, eso está ahí, hermano y hermana. Es solo ponernos a mirar las notas, escuchar los videos, y eso va a ser increíble para usted, para mí, para su entorno. Va a ser maravilloso, de verdad maravilloso. No va a ser aburridor. Segunda de Corintios 4, versículo 6 dice. Segunda de Corintios 4, 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Génesis 1:3, Él dio esa orden. Ese mismo Dios que dio esa orden, ese Dios resplandeció en nuestros corazones. Ese Dios resplandeció en su corazón y en el mío. No va a resplandecer, no es algo que va a acontecer, ya aconteció por el Espíritu Santo. Ese mismo Dios que dio esa orden allá, el todopoderoso Dios, es el que resplandece en nuestros corazones con propósito para iluminar el conocimiento de la gloria de Él en la presencia de Cristo. ¿Tenemos conocimiento de Dios? Bien, Él está ahí para iluminar ese conocimiento y contarnos, revelarnos, traer esas revelaciones a nuestra vida. Ahí está Él, ahí está. Palabra tenemos, hermanos. Vamos a decir que aquí hay 2 o 3 hermanos nuevecitos que hasta ahora están caminando como niños en el Evangelio. Está en la Biblia, aquí está. Y están los hermanos para llamarlos y preguntarles, mira, ¿por dónde voy? ¿Qué hago con esta escritura? Bueno, listo, hagámosle ahí. Vaya con Dios. Vaya, pregúntele al Señor. ¿Qué le quiere contar con eso? ¿Qué nos quiere contar Dios con lo que nos habla hoy? ¿Qué le quiere decir a usted, hermano o hermana? ¿Qué? Esto no es ni acusación, ni maltrato. Esto es glorioso. Una invitación de estas tan maravillosa de parte de Dios a nuestra vida. Que nos acerquemos a escuchar palabras inefables, dadas de la boca de Dios, que está que se habla al corazón suyo y mío todos los días, todos los días.
en la mañana, en la noche, en la tarde, en el baño, en la cocina, yo no sé, pero está que se habla al Señor. Porque Él quiere una iglesia bien trabajadita, bien engranadita, que cada miembro cumpla su función como tiene que cumplir, los jóvenes, los ancianos, las mujeres, las madres, las viudas, las solteras, cada cual cumpliendo con la función que el Espíritu Santo ya tiene preparado para la iglesia, pero que muchas veces la iglesia desconoce. Intimidad con el Señor. Entonces va a ser evidente un nuevo nacimiento. Ahí es evidente el nuevo nacimiento. Entonces todas las áreas de nuestra vida van a ser elevadas a otro nivel, como las de Pablo. Todo lo tengo por basura, tremendo nivel. Un nivel, el más alto de los niveles, para poder expresar el mensaje del Señor. Entonces nosotros no nos vamos a conformar con lo que oímos y vemos, sino con lo que nos cuenta Dios personalmente a través de su Santo Espíritu. Eso es otro nivel. El Espíritu Santo nos va a dejar ver y entender eso que otros no pueden ver ni entender, pero que era para mí, que es para usted, exclusivo para usted, para que su vida sea otra, en otro nivel, mucho más elevado, un tercer cielo para usted. Viviremos en un tercer cielo, en misericordia, en amor, en perdón, en paz, en humildad, en el fruto del Espíritu Santo. Eso es otro nivel, bien elevado, por revelación, no porque me contaron ni porque le dicen hermano o hermana, mire, pero usted ¿por qué no es misericordioso? Haga esto, haga aquello. No. Si Dios no se lo cuenta, hermano o hermana, no hay nada que hacer. Vamos a hacer fuerza, vamos a sufrir, es que yo no quiero. ¿Cómo es que tengo que hacer aquello con fulano si es que no quiero hacerlo? ¿Cómo es que no puedo dejar esto que sé que no lo debo tener, pero lo tengo que dejar? Y es hacer fuerza. Si no escuchamos a Dios hablar, es hacer fuerza, es sufrir. Es otro nivel. Y todo se consigue solamente por revelación, porque Él nos lo cuente personalmente. No hay otra manera. Es la única manera de, como Pablo, ir allí al paraíso a escuchar esas palabras de Dios para cada uno. Que renueva, que transforma, pero que catapulta, que nos impulsa, que nos lleva a hacer lo que nosotros tenemos que ser como iglesia. Padre bueno, esto para mí es bastante maravilloso, Señor. Realmente extraordinario. Que pueda coger, Señor, tus enseñanzas y meterme en el secreto contigo, Señor, a querer escuchar tu voz a mi vida, Señor. Para ser fortalecido en todo aquello, Señor, en que seguramente estoy débil, necesito y necesito de ti, Señor. Gracias por llevarnos a meditar en esto, oh Dios, porque tú sí conoces nuestra necesidad. Tú sí sabes que necesitamos estar en tu presencia, porque la fuerza de mi hermano no me lleva a hacer nada, o de mi hermana, sino tu fuerza, tu poder, tu verdad, tu sabiduría, revelada, contada por ti, Señor, a la vida mía, a la vida de mis hermanos. Solamente tú, Dios mío, nos dará la fuerza y el poder, Señor, para tener las palabras de vida, Señor, para aquel que nos rodea. Llámese cónyuge, llámese hijo, llámese quien se llame, Señor. Solo tú, Señor,
En nuestra intimidad contigo nos das la fuerza y el poder para caminar sobre la faz de la tierra, Señor, en medio de tanta situación. Entendiendo, sabiendo de primera mano el porqué de las cosas. Gracias por este proceso que nos enseñas en el apóstol Pablo, Señor, o a través del apóstol Pablo. Ya nos lo has enseñado a través del Señor Jesucristo, con Él. Pero hoy nos lo muestras también con el apóstol, Señor. Su proceso de encontrarse contigo, pero su proceso de intimar contigo, Señor. Y cómo esos frutos son evidentes hoy día, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ser nuestro papá, Señor. No escatimas esfuerzos. No eres impaciente, eres amoroso, eres tierno, eres dedicado, eres tan paciente, Señor. Gracias, Papá Dios. Gracias por mis hermanas y mis hermanos, por sus hogares, por sus hijos, sus hijas, por sus familias, por lo que les vas a permitir ver, Señor, en comunión contigo, a cada uno. Y salir muchas veces del ostracismo, de la quietud, de esa pasividad que a veces marca al ser humano, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el santísimo nombre de Cristo Jesús, por tu preciosa palabra, Señor. Por encaminarnos, Señor, por el único camino que debemos ir, Señor, que es el de la comunión contigo. Que es ir de tu mano, Señor, por un camino tan angosto que si nos soltamos de ti, nos salimos de él, o nos hacemos daño por lo menos. Gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a mi vida tan hermosamente, por hablar a la comunidad como lo hace, Señor. Tan amoroso, Señor. Gracias. Te ruego en esta mañana, Señor, que todos mis hermanos, Señor bendito, que están pasando por la situación que sea de salud, de economía, de disensiones, de problemas en su casa, Señor, seas tú allí obrando en gran manera, Señor, trayéndole la visión, la revelación a mis hermanos y mis hermanas para mirar la puerta, la salida, ese deseo tuyo, Señor, esa voluntad tuya prosperada en la mano de mis hermanos, Señor. Que lo podamos ver todo, Señor. Que lo podamos percibir como iglesia, como cuerpo de Cristo. Gracias, papá, en esta mañana. No tengo palabras, Señor, para decir que te adoro, Señor, que eres la vida misma en mí, Señor. Que nada más quiero, Señor, sino a ti. Gracias, oh Dios. Gracias por mis amados hermanos y hermanas, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús. Es tu obra, Espíritu Santo, en el corazón nuestro. Es tu obra, Señor. Gracias. Amén.